Bienvenidos una vez más a este curso de Cristología y estamos hablando de la obra redentora de Jesucristo. Y hoy tocamos el último tema, el que es la reconciliación. Muy bien, vamos a empezar en oración y después quisiera leer dos pasajes y dar un breve resumen de lo que hemos ya aprendido. Y vamos a ver cómo la reconciliación también cabe con lo que ya hemos aprendido. Gracias, Padre, por darnos una oportunidad más de estudiar tu palabra. Te pido que nos ayudes, que nos guíes por tu Espíritu Santo, que nos ilumines, que nos hagas entender y explicar bien estas maravillas de tu Evangelio. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, ya hemos tocado varios temas, pero sobre todo, en cada tema, si quiere mirar hacia el pizarrón, y estamos hablando de la muerte de Cristo. La obra redentora se concentra, por supuesto, la resurrección es importante, pero se concentra en la muerte sacrificatoria sustitucional de Cristo. Entonces, cuando estamos hablando de la obra redentora de Cristo, siempre usamos esa frase, muerte sacrificatoria sustitucional de Cristo. Pero también Dios nos ha dado en su palabra varias metáforas para ayudarnos a entender, no solo entender mejor, para apreciar mejor lo que Cristo hizo en la cruz, entender mejor, y también son algunos aspectos que se puede aplicar a nuestras vidas estudiando todas estas metáforas. Son varias, pero principalmente los apóstoles exponen estas cuatro: propiciación, redención, justificación y reconciliación. Brevemente hablando, ya hemos estudiado estas primeras tres. Propiciación. Cada metáfora tiene su local o tiene su lugar. Cuando estudiamos la propiciación, el único lugar a cual vamos es el templo. Estamos hablando del recinto del templo donde los judíos en el Antiguo Testamento ofrecieron sacrificios. Y entendemos que ese sacrificio, por lo que hemos estudiado, es algo que apacigua la ira de Dios, que desvía la ira de Dios. Entonces, el problema al cual se dirige propiciación es la ira, basada en la justicia de Dios. Y hemos estudiado eso, pero principalmente lo que la Biblia enseña es que en la muerte sacrificatoria de Cristo, sustitucional, Cristo hizo que nosotros escapáramos de la ira de Dios, porque Él mismo absorbió esa ira. La distinción en el Nuevo Testamento, según este concepto, es que no fue un animal que fue sacrificado, fue una persona. No, fue Dios mismo. Dios estaba en Cristo, en la cruz, sufriendo la muerte sacrificatoria sustitucional. Dos, justificación. Ya movimos a la corte, estamos ante el juez y el problema es nuestra culpabilidad. Entonces el juez, por lo que Cristo hizo en la cruz, nos declara inocentes. La tercera es la redención. En la última clase tocamos este tema, ya movimos al mercado de esclavos, y donde Cristo pagó el precio o el rescate con su sangre, nos compró. Éramos esclavos de pecado, como Él nos enseñó claramente, y nos compró y nos liberó. Y estamos libres por la redención de Cristo, y la aplicación es que ya no estamos bajo el dominio del pecado. Bueno, número 4, hoy reconciliación es quizás el tema más favorito de todos, porque aquí estamos tocando relaciones personales, estamos tocando amistades, estamos tocando
en un sentido, el hogar, porque Dios nos hace hijos. Ya no somos enemigos, sino amigos e hijos e hijas de Dios. Bueno, quisiera leer también, antes de meterme en este tema, leer dos secciones de Romanos 5 y de 2 Corintios 5. Romanos 5, versículo 1 dice: en consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. También por medio de Él, mediante la fe, tenemos acceso, paz y acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes. Versículo 6. A la verdad, como éramos incapaces de salvarnos como esclavos al pecado, en el tiempo señalado, Cristo murió por los malvados. Difícilmente habrá quien muera por un justo, aunque tal vez haya quien atreva a morir por una persona buena. Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores y enemigos, Cristo murió por nosotros. Ahora que hemos sido justificados por su sangre, con cuánta más razón por medio de Él seremos salvados del castigo de Dios. Salvados del castigo, porque si cuando éramos enemigos, pecadores, malvados, enemigos, con hostilidad, cuando éramos enemigos, fuimos reconciliados con Él mediante la muerte de su Hijo. Con cuánta más razón, habiendo sido reconciliados, seremos salvados por su vida. Muy bien, esto es bien claro, pero también otro pasaje que habla con profundidad sobre este tema se encuentra en 2 Corintios capítulo 5. Dice: por lo tanto, en el versículo 17, si alguno está en Cristo, es una nueva criatura, una nueva creación, dice. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Todo esto proviene de Dios. Proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Esto es que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo, como si Dios los exhortara a ustedes por medio de nosotros. En nombre de Cristo les rogamos que se reconcilien con Dios. Al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en Él recibiéramos la justicia de Dios. Bueno, vamos a dar un resumen. Ya creo que ya hemos captado la idea. El pecado es el obstáculo, la barrera. Nos separa de Dios. Nos separa el uno del otro también. Bueno, estamos en alienación con Dios, separados, extranjeros. Pero, y por eso el pecado tiene que ser quitado. No hay comunión con Dios sin que el pecado sea quitado. Entonces no hay amistad, no hay comunión. No es suficiente que el hombre cambie su actitud. I'm sorry, perdóname, no es suficiente. Algo más profundo, más significativo tiene que suceder para que haya reconciliación. Entendemos que la muerte de Cristo quitó el pecado y efectuó la reconciliación. Pero antes de meternos en lo que significa la muerte, entendemos que había hostilidad verdadera en ambos lados, entre Dios y el hombre. El hombre, como Pablo nos ha explicado bien, era en enemistad con Dios, enemigo de Dios, pecaminoso, malvado, en rebelión. No cabe duda, el hombre, el ser humano está en rebelión, resiste la autoridad de Dios, resiste la soberanía de Dios. Bueno, en su ser, en su esencia, en su naturaleza pecaminosa, todos deseamos controlar nuestras propias vidas. Y es un gran problema porque Dios nos creó para ser nuestros propios dioses, sino reconocerle a Él como Dios.
Y hay que entender que hay hostilidad de nuestra parte y también en el lado de Dios. Porque uno de los atributos que hemos considerado es el de la ira de Dios. Y la ira, Dios también tiene problemas con nosotros. Dios aborrece el pecado, aborrece el mal. Dios está presente en su enojo. Es algo sumamente personal que nosotros le hemos ofendido a Él. Dios está en contra de cualquier expresión del mal, del pecado, y aborrece el pecado en nosotros. Y a veces es difícil para nosotros entender esto. A veces es difícil hablar en estos términos porque todo el mundo quiere hablar de Dios como puro amor. Amor, amor. Y Dios es amor. La Biblia lo dice 2 veces en 1 de Juan, capítulo 4, versículos 8 y 16. Dios es amor. Pero hay que entender que el amor verdadero se opone a todo mal en el amado. Y desea destruir el mal en el amado. Bueno, nosotros que somos padres entendemos esto. Cualquier maldad que va en contra de nuestros hijos, lo aborrecemos. Pero también la maldad en el hijo, si vemos al hijo pecando o está en un vicio, nosotros también aborrecemos el vicio y deseamos destruir la maldad en el hijo, o destruir lo que está dañándole o causándole problemas, aun si fuera su propio pecado. Entonces Dios es así. Dios aborrece la maldad en nosotros, la maldad que nos está destruyendo, y por amor desea destruir esa maldad sin destruirnos. Pero el gran dilema es ¿cómo puede destruir la maldad en nosotros sin destruirnos? Bueno, ya sabemos, ¿verdad? Dios lo hizo en Cristo. Dios es el que inicia la reconciliación. Dios es el autor de la reconciliación. Nosotros somos incapaces para efectuar la reconciliación. Imposible. Y no es cuestión de simplemente regresar a Él, porque estamos con este gran problema. Tenemos una naturaleza pecaminosa y de esta naturaleza salen muchas expresiones de la maldad. Y Dios aborrece todo esto. Y entonces Dios también tiene algo en su lado. Dios tiene su ira. Y en un sentido, y yo digo esto reverentemente, la Biblia no lo dice explícitamente, pero en un sentido Dios también tiene que ser reconciliado. Porque Dios también está separado. En su ira ni puede ver el mal, como dice Habacuc, capítulo 1, versículo 13. Entonces, Dios tiene que hacer algo profundo para quitar este obstáculo, para destruir la maldad en nosotros y también para apaciguar su propia ira. Y sabemos que lo hizo. Él lo inició, Él lo planeó, Él determinó reconciliar al mundo consigo mismo y reconciliarse a sí mismo al pecador. Y lo hizo por medio de Jesucristo. La reconciliación procede de Dios, se concibió en Dios, nació de Dios, Dios tomó la iniciativa, Dios es el que hace la paz. Juan 3:16, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Romanos 5:8. Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios envió a Cristo, Dios estaba en Cristo para reconciliarnos a Él mismo. Bueno, este texto que hemos leído lo explica muy bien. Entendemos que Dios aborrece toda maldad, pero entendemos también que Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados,
y encargándonos a nosotros el mensaje de reconciliación. Versículo 18 dice, todo esto proviene de Dios. Dios es el autor, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. En otra versión lo dice, en mi opinión, más correctamente, Dios estaba en Cristo. Dios estaba participando en esta reconciliación. En otras palabras, Dios mismo se ofreció como el sacrificio sustitucional, pagando la sentencia de muerte, removiendo esta culpa de nosotros y también satisfaciendo su propia justicia, apaciguando su propia ira. Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo. Una pregunta. Uh-huh. ¿Cómo es posible que Jesucristo haya tomado los pecados del mundo? ¿Cómo sucede eso? ¿Cómo un ser humano puede recibir en él todo el pecado del mundo? No sé, pero voy a leer el texto que lo enseña. En serio, no soy capaz ni de comprenderlo, ni de explicarlo. Pero aquí dice, al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Otra versión dice que Cristo llegó a ser pecado por nosotros. Y hay que entender que ante los ojos de Dios, Dios ve la raza humana como una unidad. Y nosotros en esta cultura, en el oeste, consideramos al individuo como rey. El individuo es todo. En otra cultura del mundo no es así. En Japón, por ejemplo, en el Japón tradicional, y aún no sé mucho de estas culturas, pero lo que he leído es que tiene un concepto más, es decir, ven al grupo y el bienestar del grupo como más importante que los deseos y las ambiciones del individuo. Pero y en un sentido, Dios ve la raza humana como una entidad, una sola entidad. Y por eso le dio al primer hombre el nombre Adán, que en verdad quiere decir ser humano. Sí, hablando de Adán, el plan de Dios fue que Adán representara toda la raza humana. Y cuando Adán desobedeció, su culpa fue transmitida a toda la raza humana, a todos sus descendientes. Y él lo representó, y por eso todos nosotros recibimos su culpa, pero es más, nosotros también pecamos, es decir, heredamos no solo lo que él ganó como nuestro representante, pero también heredamos su propia naturaleza pecaminosa y nosotros también voluntariamente seguimos pecando. Entonces somos culpables así como él. Pero ante los ojos de Dios, los teólogos, mirando todo esto y cómo se expresa en Romanos 5 y 1 Corintios 15, usan la palabra imputación, o es decir, transfirió a Adán, la culpa de Adán me fue imputada o transferida, como si fuera yo en el jardín pecando, pero yo heredé su culpa también. Entonces es una culpa imputada a toda la raza humana. Pero la Biblia enseña lo mismo con respecto a Jesucristo. Lo bueno es que si no nos gusta este concepto, con el primer Adán, es que no estamos dispuestos ni a aceptar los beneficios de los actos del segundo Adán. Porque el segundo Adán también vino prácticamente como un reemplazo para hacer lo que el primero no hizo. En otras palabras, el segundo, y también se llama en 1 Corintios 15, el último obedeció donde el primero desobedeció. Y nosotros heredamos culpa y contaminación del primero, y lo que heredamos del segundo, literalmente hablando, bíblicamente hablando, es vida
y justificación o justicia. Entonces heredamos la misma rectitud, la misma obediencia se nos transfiere, o en términos teológicos, se nos imputa la justicia o la rectitud de Jesucristo. Pero es más, hay otra transferencia que enseña este texto. El pecado imputado de Adán a la raza humana. Y luego, el pecado de nosotros, según este texto, fue imputado en el segundo Adán. Y como don de gracia, la justicia o la obediencia del segundo Adán se nos imputa al creyente. Entonces, como Isaías enseña, y no pretendo entender todo esto, pero es lo que enseña las Escrituras con claridad. En capítulo 53, versículo 6 de Isaías, dice que todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su propio camino. Es decir, todo el mundo haciendo lo que le da gana. Y eso se llama pecado, rebeldía. Pero Dios puso en él, ¿en quién? En su siervo, en Jesucristo, colgándose de la cruz. Dios puso en Cristo, transfirió, imputó la iniquidad de todos nosotros. Es decir, el pecado de todos nosotros fue transferido a Cristo mismo, hasta que la Biblia dice, Pablo dice, que Cristo llegó a ser pecado por nosotros. Es decir, recibió mi vergüenza, mi culpa y mi castigo. Todo eso fue transferido a Él, y yo recibo su justicia cuando pongo mi fe en Él. Esa justicia se me transfiere. Y los beneficios de su muerte entero caen en los que creen en Cristo. ¿Ok? Entonces son tres imputaciones. El pecado de Adán imputado a la raza humana. El pecado de la raza humana imputado a Jesucristo. La justicia, perfección, la obediencia de Jesucristo imputado a los creyentes de Cristo. Sí. ¿Ok? Buen punto es, muy bien, ese es un buen punto para poder empezar la conclusión de este tema, porque por hacer todo esto, Jesucristo estableció la paz. Hay que recordar que fue la iniciativa de Dios Padre, que en Cristo estaba reconciliándose al mundo, y Cristo efectuó la paz. Y esta paz es una paz objetiva, es una paz, es un estado de paz, es un tratado de paz. Y esta paz se nos ofrece a nosotros, pero nosotros también tenemos que recibir esta reconciliación. No participamos en la reconciliación. Dios hizo todo. Es una obra ya hecha en la cruz, hecha por Dios en Cristo Jesús, reconciliando el mundo así, consigo mismo. Y Él estableció la paz entre el ser humano y Dios. Y nosotros por fe recibimos esta paz, recibimos esta reconciliación. Por fe recibimos todo lo que Cristo ganó en la cruz, y recibimos la obra de la reconciliación por fe. Y la Biblia enseña, y no me meto mucho en estos textos, pero lo que pasa es cuando una paz se establece entre nosotros y Dios por la obra de reconciliación de Jesucristo, quien estableció nuestra paz. Existe ya una paz entre nosotros y Dios, pero también una paz interior, una paz psicológica, en otros términos, que Pablo habla de esta paz en Filipenses capítulo 4, una paz interior, una tranquilidad, un contentamiento, porque todo está bien entre nosotros y Dios, sabiendo que Dios está en control y todo va bien. Pero también hay otra reconciliación de inmediato, como Pablo enseña en la última parte del capítulo 4, versículos 31 y 32, hasta versículo 2 del capítulo 5 del libro de Efesios. Pablo nos instruye
que cuando recibimos este amor, nosotros también empezamos a amar a los demás. Cuando recibimos este perdón y esta paz, empezamos a buscar, a perdonar a otros y también a vivir en paz, en armonía con los demás. Y principalmente esa paz fue establecida entre los judíos y los gentiles en Efesios capítulo 4 y capítulo 2, pero hay que entender que esta paz vertical, recibiendo la paz que Cristo ganó por nosotros en la cruz, también se transfiere y nosotros siempre buscamos la paz con los demás, perdonando a los que nos ofendan y también recibiendo el arrepentimiento de los que también nos han ofendido, y nosotros recibimos perdón y también les extendemos perdón a los demás. Y así es. Somos embajadores. Al recibir esta reconciliación, llegamos a ser los embajadores de la reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo, como si Dios los exhortara a ustedes por medio de nosotros. En nombre de Cristo, les rogamos que se reconcilien con Dios. Bueno, brevemente, Cristo estableció la paz. La reconciliación fue iniciada por Dios. También Jesucristo, Dios, es el agente. Dios estaba en Cristo reconciliando el mundo consigo mismo. Y nosotros, al recibir esta reconciliación, ya llegamos a ser embajadores. Embajadores en el sentido de que siempre mantenemos paz con Dios por confesar nuestros pecados y siempre buscamos a Dios para estar en bien con Dios, pero también recibiendo esta paz constantemente para poder vivir en paz con los demás. Pero es más, el apóstol Pablo dice que nosotros como los embajadores de la reconciliación, dice que somos embajadores. ¿Qué hace un embajador? Representa el gobierno de otro país en un país extranjero. Aquí estamos como extranjeros en este mundo, representando el reino de Dios, el reino del Rey Cristo, y es que como si Dios los exhortara a ustedes, como dice Pablo, por medio de nosotros, en nombre de Cristo, les rogamos que se reconcilien con Dios. En otras palabras, Dios es el autor, Dios es el agente. Nosotros ya al recibir esta paz llegamos a ser embajadores de esta reconciliación, rogándoles a todos a que se reconcilien con Dios. Esta reconciliación es algo que pueden recibir por fe, es un don, es por pura gracia. Dios ya ha hecho todo. Él quitó su propia ira por sacrificarse a sí mismo. Él efectuó la paz en Cristo, quien murió como muerte sacrificatoria sustitucional, propiciando la justicia de Dios, para que nosotros pudiéramos recibir el perdón de Dios y estar en paz con Dios. Y ya tenemos acceso con Dios y plena confianza como hijos de Dios. Y por eso, con mucha humildad, rogamos a los demás a que se reconcilien. Literalmente, rogamos a los demás que estén en conflictos o que no conozcan al Señor. Les rogamos que se reconcilien a Dios, que reciban esta reconciliación y esta paz, para que puedan vivir en paz, tener paz en el corazón y también extender esta paz con los demás. Muy bien, les damos gracias a Dios por todo esto. Gracias, Padre, por el ministerio de reconciliación. Gracias que Cristo ya efectuó esta reconciliación y ya nos ha extendido la paz para que podamos tener paz con Dios y para que podamos tener paz en el corazón y para que podamos vivir en paz con los demás. Ayúdanos, por favor, a cumplir con este deber de ser embajadores, rogándole al mundo a que se reconcilie a Dios. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos todo esto. Amén.